Y ya recibimos en nuestros estudios al doctor Tomás Alonso, él es director y tesorero de Capeco, quien nos va a estar hablando sobre el impuesto a la soja y también sobre los efectos de la devolución del IVA a las industrias. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, señor, para hablar un poco sobre el impuesto a la soja, conocer un poco qué es lo que va a implicar esto y de cuánto cuánto sería el promedio de lo que podría estar pagando un productor en impuesto. En realidad el tema del impuesto que paga la soja es todo un mito, digamos. Entonces hay mucha mala información al respecto. La gente cree que el productor sojero gana fortuna y que paga poco impuesto. Esa es la opinión generalizada de la gente, ¿verdad? Pero en realidad no es así. Producir soja requiere mucha inversión. Y aparte está sujeto, es como tener una fábrica de producción de alimentos al aire libre. Está sujeto al clima, está sujeto a los vaivenes del precio de Chicago. En realidad el precio internacional se establece afuera y nosotros tenemos que adecuarnos a ese precio para poder vender el producto, ¿verdad? Entonces, el costo siempre es lo mismo casi cada año, no hay mucha variación, pero sí lo que varía mucho es la proporción de los ingresos que se recibe, porque eso está en función de la productividad y de los precios internacionales. ¿Cuáles son los impuestos que pagan actualmente los productores? En realidad, el productor agrícola está dentro de una categoría que se llama IRAGRO, que es un impuesto a la producción de productos agrícolas. Y eso paga 10% sobre su renta. Entonces, hay que tener en cuenta que esa productividad y de los precios depende mucho de la rentabilidad que tenga el productor o la utilidad anual y sobre el cual paga el 10% de impuestos como cualquier otra, como cualquier industria, como cualquier comercio, paga el 10% del impuesto. Entonces, como le dije, eso no es una proporción fija anual, sino depende un poco de los resultados para ver el ingreso que se paga. Nosotros establecimos unos cuadros ahí demostrativos. Si es posible, en el cuadro anterior hay un supuesto ahí en el cual se establece qué es lo que hace un productor en un año calendario, digamos. Él planta soja en verano y planta maíz en invierno. Una proporción y otra proporción hace cobertura. Planta avena, planta algún pasto como para cubrir y proteger la tierra. Entonces, esto tiene un costo aproximadamente de $1000 por año, incluyendo ya todo el año, incluyendo los combustibles, la depreciación, los gastos administrativos que tenga, y aparte los impuestos directos que son los insumos que se usan en la producción agrícola. Entonces, en esa proporción, si se puede mostrar el cuadro siguiente, en esa proporción, en la situación actual con el IVA al 5%, porque a partir del 2014 la producción agrícola que antes no tributaba IVA, de una manera a buscar la formalización, se implementó el IVA, ¿verdad? El IVA agropecuario. Pero hay que tener en cuenta que ese IVA agropecuario en un producto que prácticamente se exporta al 90, al 100%, tiene que ser devuelto al final de la cadena. Es ahí donde cuando se estableció el nuevo decreto en el 2014, se convino con el Estado o con el fisco a que el 50% de ese IVA quede a favor del fisco y solamente devuelvan el 50%. Entonces, eso produce un efecto de disminución de precio, porque lo que hace el exportador es, al recibir solamente el 50% de la devolución del IVA, traslada al productor en precio, descontándole en el precio, ¿verdad? Eso ahí también es la parte de la pelea con las industrias que ellos están solicitando. Inclusive obtuvieron una resolución de la Corte a fines del año pasado
que se le devuelva el 100%. Entonces eso crea un diferencial bastante importante que puede dejar fuera del mercado a las demás exportadoras en granos, ¿verdad? Un poco para simplificar, en este momento hay 40 empresas que comercializan soja en Paraguay, exportadoras, multinacionales, incluyendo las industrias multinacionales también, ¿verdad? De los cuales son 4 o 5 son las que tienen industria. El resto no tenemos industria, ¿verdad? Entonces, siempre hay ellos quieren llevar una ventaja y fundamentalmente eso se agravó desde el momento que se implementó el IVA agropecuario, porque ese IVA tiene que ser devuelto y bueno, crea un conflicto ahí de quién devuelve el 50% y quién obtiene el 100% de la devolución. Básicamente eso es la problemática. Y aparte, hay que tener en cuenta, y yo creo que es importante, hay una apertura en este momento de la SET de discutir los problemas puntuales que tienen el sector, digamos. Fundamentalmente el sector de la producción agrícola tiene algunos agregados, digamos, por ese sentido. Primero, la parte de la no devolución del IVA que le afecta al precio y que viene prácticamente a ser un impuesto disfrazado que paga el productor agrícola. Después está la parte de la retención, que es hay una declaración mensual de IVA que hace el productor, y si el 15 del mes él factura a algún comprador, ese comprador le retiene el 30% del 5% del IVA contenido en su factura. Eso es casi, para un productor pequeño es muy difícil recuperar, porque eso va acumulando y prácticamente en 4 años eso se pierde. Entonces hay algunas cosas que considerar y yo creo que es importante esa apertura para sentarnos a discutir para ver cómo resolver esos conflictos. ¿Qué pasa si el IVA fuera del 10%? Recordemos que años anteriores se estaba buscando justamente aumentar el tributo por parte de los productores de granos y distintas oleaginosas también. Y justamente al aumentar, lo que pasa es que como es un producto prácticamente destinado a la exportación, yo no puedo exportar el IVA, yo no puedo cargar ese precio al comprador internacional, o sea que hay que descontar en el precio. Entonces, cuando mayor es el IVA, mayor va a ser el descuento, ¿verdad? Y mayor va a ser la pelea, porque el 50% del 10%, estamos hablando del 5%, primero de la no devolución, y el 50% es la parte que se aporta al fisco y 50% es lo que se le devuelve a los exportadores. Pero aparte de eso, el decreto también establece que cuando el IVA es del 10%, la retención sube al 70%. Entonces ahí se agrava más el problema de la retención, porque los montos son mayores, ¿verdad? Entonces realmente estamos dispuestos a sentarnos a discutir con la SED. Yo creo que hay una apertura en este momento. Hay que buscar una solución que convengan a todos, ¿verdad? En su parecer, doctor, ¿cuál debería ser justamente esta carga tributaria por parte de los productores? ¿Qué es lo que le van a pedir, por decirlo de una manera, a la SED? Básicamente es que si se mantiene el tema del 5%, es que se mantenga la estructura del 30%, y aparte el tema de la diferencia con las industrias, ¿verdad? Porque en la medida que un grupo recibe el 100% de la devolución y los exportadores en granos reciben el 50%, va a haber una competencia desleal, digamos, en el sentido de hay unos 8 o 10 dólares, depende exactamente del precio en el momento de la soja, que va a influir en la mayor compra de parte de las industrias y va a sacar mercado a las demás empresas exportadoras, ¿verdad? Yo creo que acá lo importante es tratar de clarificar exactamente cuál es la proporción de los impuestos que está pagando el productor agrícola. Hay una cultura un poco, inclusive yo creo que la prensa mismo no está bien informada en muchos casos,
En estos días apareció una publicación en un periódico en el cual dice que sigue siendo muy bajo el aporte del IRAGRO, ¿verdad? Y hace una mención al mes de agosto. Hay que recordar nomás que el cierre fiscal de las empresas IRAGRO son al 30 de junio y el tope para ingresar ese aporte es en octubre, o sea que todavía no se ingresó el aporte de este año. Es cierto que hay probablemente algunas empresas que son IRAGRO e IRASI al mismo tiempo, entonces esos sí tienen un vencimiento al 31 de diciembre y ya se ingresa en esa proporción que sería probablemente en marzo o abril del siguiente año. Una de las propuestas que yo creo que tendríamos que hablar con la SED es de llevar todo el vencimiento de los tributos al 31 de diciembre, tanto del IRAGRO así como el del IRASI, para no armar esa confusión, ¿verdad? Y aparte esa obligatoriedad que al 30 de junio hay que facturar todas las hojas, no importa cómo está el precio, el productor quiere esperar más, pero está obligado a facturar. Entonces hay algunos criterios que yo creo que es importante discutir y llegar a un acuerdo. Al final lo que queremos es el bien común de todos. Doctor, y para entender lo que hace este tributo, el tributo de las industrias, mencionaba que podría restarle competitividad a la producción en caso de que se dé también esta devolución a aquellos que industrializan los granos. ¿Cómo debería ser entonces esta proporción entre quienes exportan los granos en su estado natural y entre quienes lo industrializan? Y bueno, la proporción debe ser de la misma manera. Si se devuelve el 100%, que sea para todos, ¿verdad? O si se devuelve el 50%, también es para todos, como es actualmente el sistema, ¿verdad? Esa falta de competitividad, en un principio, probablemente el que recibe el 100% pueda pagar mejores precios al productor y puede sacarle del mercado al resto de las empresas. Y eventualmente quedarían en manos de muy pocas empresas el mercado de fijación de precios de la soja, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay muy poco margen en la comercialización de granos porque justamente hay 40 empresas que están compitiendo entre sí, ¿verdad? Como se diría en economía, es un mercado perfecto, digamos. Hay mucha competencia, entonces los precios son muy transparentes y hay muy poco margen. Entonces, el que está siendo beneficiado por esta situación es el productor, ¿verdad? Porque como hay mucha competencia, se paga el mejor precio posible. Bueno, entonces, lo que hace a la tributación, equiparar las reglas de juego, entonces, tanto para los industrializadores como para los que exportan los granos de manera natural, sería. Claro, eso es lo lógico, si no es como crear un subsidio a las industrias, ¿verdad? Y ese subsidio básicamente es lo que nos puede sacar del mercado a los exportadores de granos, ¿verdad? Yo creo que la ley tiene que ser igual para todos y aparte, en este momento pedir subsidio al Estado en una situación que sabemos que hay que tratar de mantener ese déficit al 1,5% y no aumentar, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que cuidar un poco la economía global del país. Doctor, y vemos desglosado también en la imagen el IVA agropecuario, vemos lo que hace al IRAGRO y también al IMAGRO, si podríamos explicar un poco para entender este gráfico. Justamente ese gráfico lo que muestra es cómo se comporta el IVA en el rubro exportador, digamos, el comprador de granos que exporta. Él puede pagar, digamos, en este ejemplo, $400 al productor con el IVA ya incluido. En realidad, antes del 2014, cuando regía el IMAGRO, no existía el IVA agropecuario, entonces no existía ese problema. Entonces el margen, era 400, 420 menos 400 era el 20 de margen. Cuando se establece el IRAGRO, ese 400 de compra se mantiene para el productor, solamente que ya es con IVA incluido. Y ahí se establece ahí, en ese ejemplo, 380 más 20, y al final de la cadena, el 10%, el $10 por tonelada recibe como devolución el exportador. Entonces, en el gráfico, en el último gráfico de más abajo, lo que hace el exportador es transfiere eso
esos 10 que recibe devolución al precio de compra al productor. Entonces, esa cadena funciona muy bien en este momento y bueno, lo que pasa es que si se corta eso, uno va a recibir 20 de devolución y el otro va a recibir 10 de devolución. Entonces, eso es lo que crea esa desigualdad en la parte de la posibilidad de pago al productor, ¿verdad? Entiendo, doctor. Entonces, ¿ya se encuentran conversando con representantes de la Subsecretaría de Estado de Tributación con relación a este tema o todavía es algo que está previsto? Todavía no. Yo creo que por lo que vimos con el impuesto a la renta personal, hay un avance en el sentido, cuando hay conflictos, hay apertura para conversar y llegar a soluciones. Inclusive yo creo que tanto el ministro como el presidente mismo manifestó ahora que cualquier cambio en las reglas de juego de la parte impositiva va a ser conversado y va a ser discutido con las partes afectadas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante porque este rubro agrícola es un rubro que mantiene bastante dinámica la economía del país. Entonces, no se puede descuidar como pasó en los países vecinos, fundamentalmente en Argentina, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que mantener esta competitividad. Yo creo que en la producción somos muy eficientes, casi tenemos los mismos rindes que tiene Estados Unidos o Brasil, tenemos el mismo parque de maquinarias, o sea que se cuida la tierra con tecnologías de precisión. Realmente la agricultura de granos en nuestro país es una agricultura de vanguardia y hay que tratar de cuidar. Aparte entonces de este tema que hace a la devolución del IVA, también tratar las cuestiones en cuanto a las fechas de declaración del IRASIS y del IRA grosería, eso también. Yo creo que sería importante discutir también ese tema por el hecho de que crea mucha confusión en cuanto al aporte del sector. Y yo creo que es importante aclarar, y hay que aclarar también que esa no devolución del 50% es como un impuesto disfrazado que el productor agrícola está pagando. Y estamos hablando de $10, $10 por tonelada, entonces eso serían más o menos $30 por hectárea, que si el productor gana $300 es como cobrarle un impuesto adicional del 10%. Entonces cuando la gente opina que el productor agrícola no paga impuestos, yo creo que es bueno informarse mejor y tratar de aclarar inclusive ese tema del impuesto, del IVA, la retención del IVA. Eventualmente hay que ver la posibilidad de eliminar si son declaraciones mensuales que se hacen. Entonces, hay muchas cosas que no tienen sentido y que a veces el productor va acumulando IVA crédito que después de 4 años pierde, tiene que mandar a resultados, ¿verdad? Una de las cosas muy llamativas también en la resolución o en el decreto del 2014 que establece la vida útil de los equipos y las maquinarias que se usan en la agricultura a 5 años. Entonces, eso hace que la depreciación sea del 20% por año. Cada productor agrícola aproximadamente tiene invertido $1.000 por hectárea en maquinarias agrícolas. Entonces, estamos hablando, si es una depreciación del 20%, que hay que castigar en el resultado o hay que cargar en el costo 20%, son $200 por hectárea, ¿verdad? Entonces, eso también hace el fisco, por un lado, dice que hay que recaudar más, pero por otro lado establece decretos de castigar la depreciación que hace bajar el resultado de la utilidad agrícola, ¿verdad? Bien, doctor, muchas cosas que hacen entonces a la tributación. En su opinión, ¿cuál sería la carga impositiva ideal de manera a que sea competitivo el rubro? Yo creo que la carga impositiva debe estar, así como se establecen un banco, un comercio o una industria paga el 10%, también la agricultura paga el 10% sobre el resultado. Hay que tener en cuenta nomás que el resultado de un producto agrícola es muy errático, porque como le dije al principio, depende del clima, depende del precio internacional, entonces no todos los años se gana la misma suma, ¿verdad? Hay años inclusive que se pierde. Entonces yo creo que es importante establecer no un impuesto directo. De hecho, en este momento esa no devolución
del IVA y son 2,5% que paga el productor sobre su ingreso. O sea, ni siquiera es sobre su renta, es paga sobre su ingreso. Eso en un cálculo fino equivale a que el productor paga como si fuera un 10% adicional de impuesto a la renta. Bueno, doctor, muchas cosas que hacen entonces a la tributación y que se deben trabajar sin duda con la Subsecretaría de Estado de Tributación. Muchas gracias por venir. De nada. Bueno, con nosotros el doctor Tomás Alonso, él es director y tesorero de Capeco, quien nos hablaba sobre el impuesto a la soja y también los efectos que tiene la devolución del IVA a las industrias.